obviamente favorecido y otro se siente desfavorecido, ¿no? Aquí vamos a tratar de ser igualitarios para todos en la medida de las posibilidades y en el camino ir mejorando tal vez para los tres niveles con cierta equidad, ¿no? Con cierta equidad, ¿ya? Muy bien. Vamos a empezar entonces, vamos a compartir nuestra pantalla, ¿no? Se les ha entregado una práctica, pero ¿dónde estamos? Creo que es esta de acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí creo que este es. Ya. Se observa el PowerPoint de la pantalla de la... ¿Se observa, colegas? ¿Qué me dicen por el chat, por favor? Ya, sí, sí, ya, perfecto. Muchas gracias. Sí se puede visualizar. Gracias, maestra Vanessa. Ya. Muy bien. Estamos en nuestro curso virtual para el nombramiento docente 2021. Eh, es un proceso muy peculiar, muy atípico, diferente, ¿no?, al año 19. El año pasado no hubo nombramiento docente, por lo cual se deduce que este año, no sé, habrá un mayor número de plazas, recordando por desgracia que hay muchos maestros nombrados, ¿no?, y también contratados que estaban trabajando, estaban en servicio, el año pasado ya han fallecido, ¿no? Son decenas, cientos, creo que hasta miles de maestros que se han alejado para siempre de las aulas, o en todo caso están convalecientes con la secuela, luego debe ser recuperado. Entonces, apoyarnos mucho, maestros, colegas, para estudiar, para dar una buena batalla y el día 18 de julio de 1821 lograr pasar lo mínimo, la barrera que pide la PUN, la Prueba Única Nacional del 2021, ¿no? Y no solamente conformarnos con un premio consuelo, que puede ser el contrato 2022 o el contrato 2023, ¿correcto? Entonces, por favor, vamos a trabajar con esa mira, ¿ya? Ya la segunda etapa descentralizada también trabajaremos juntos para enseñarles un poco cómo armar también su trayectoria o hoja de vida para ver cómo ustedes se van a perfilar en la entrevista y lo más importante, la observación de aula, que lo hace el comité evaluador del colegio o del UGEL, depende del tipo de modalidad de colegio al cual postulas, y tienen que visualizarse de manera transversal las 5 rúbricas, ¿no? Aunque todavía el ministerio no ha dicho si va a modificar ese instrumento para la virtualidad, pero hasta ahora sabemos que va a ser a través de la observación de las rúbricas de observación de aula, ¿correcto? Entonces empezamos nuestra sesión de hoy, curso virtual nombramiento docente 2021, conocimientos pedagógicos generales. Mi nombre es Jaime Cupe Cabezas, docente del nivel secundaria, nombrado ya en el año 1995 en el primer concurso que hizo Alberto Fujimori. Estoy ahorita en la sexta escala magisterial, así que por lo menos para llegar a la sexta escala ya sé cómo es esta parte de los concursos, cómo es la evaluación. He sido también subdirector de varios colegios por concurso también. He sido jefe de AGP de 2 UGELes por concurso. He sido director de UGEL también por concurso. Y he sido también director regional por confianza. Ahí sí no hay por concurso, porque la dirección regional es un cargo de confianza que lo manejan quienes, los gobiernos regionales. Entonces ya tengo cierta experiencia en la trayectoria de cómo trabaja educación, ¿no? Yo les recomendaría, sin que se moleste a nuestro amigo hospedador, que si ustedes dan la prueba única y luego tienen que decidir dónde postula, sin que lo tomen a mal, váyanse de Lima, que váyanse a provincias, postulen a plazas que hay un montón, en Perú es una gran cantidad, un par, 2, 3 añitos allá y luego ya regresan por unidad familiar, la cosa que se nombre. Acá la lucha en Lima es 51, 31 por plaza, en provincia a veces 1-1, 2-1, y hay plazas que quedan desiertas, inclusive para nombramiento. Entonces busquen bien, piensen bien, analicen para ver dónde eligen, ¿no? Ahí vamos a recomendar, vamos a aconsejarlos de la mejor manera. Yo, en base a mi experiencia, les recomiendo eso, ¿no? No interesa la edad que tengas ni el tiempo de servicio en años, no interesa eso, ¿ya? Muy bien. Ahí está, Segay Ribeiro, trabajando para ustedes. A la izquierda está mi foto, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver que este documento normativo, que se llama, ¿de qué manera? Se llama el marco de buen desempeño docente.
Este documento, el marco de buen desempeño docente, documento promulgado en el año 2012, ¿no está conectado el audio, dicen? ¿No me escuchan, colegas? Me parece que sí, porque solamente una profesora, pues sí se le escucha ya. Profesora Isabel, ya, perfecto, disculpen, me ponen ahí que no se escucha el audio, ya. Entonces, este documento clave se promulga en el año 2012, cuando era ministro Jaime Saavedra, ¿no? Y ese documento es aquel documento que digamos, regir, nos va a dar una orientación a la labor docente. Luego de eso sale más adelante el otro marco, el marco de buen desempeño del directivo, que es básicamente para el director y los subdirectores del colegio. En este caso, hablamos en ambos casos de líderes pedagógicos. El maestro, usted y yo, somos líderes pedagógicos en el aula. Nosotros manejamos el aula, somos líderes pedagógicos del aula. Y el director o subdirectores son los líderes pedagógicos de la escuela, ¿no? Ellos gestionan las condiciones favorables para lograr mejores aprendizajes y también buscan nuestra capacitación para mejorar también los aprendizajes. O sea, la cuestión del director que se dedicaba pues a hacer papeleos, documentos, hacer gestión, eso ya no existe, ya no sirve. Él tiene que preocuparse en generar condiciones para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Ese es en otro marco. Aquí estamos en el marco de buen desempeño del docente. Ya, sigamos. Este marco de buen desempeño docente tiene cuatro dimensiones, ¿no? La primera se llama la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, o sea, cuando tú planificas tu sesión de aprendizaje, tu inicio, tu desarrollo, tu cierre, tu rescate de saberes previos, tu conflicto cognitivo, tu desarrollo de clases, tu metacognición, todo lo haces en la primera dimensión, la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Tú preparas cómo lo vas a hacer, ese es tu plan estratégico, cómo llegar a tal lugar, ¿correcto? Y siempre se planifica antes de ejecutar. En la segunda dimensión es la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? ¿Qué quiere decir aquí? En este caso, eh, en este caso, tenemos aquí que usted, el director o los directivos, a usted maestro contratado o maestro nombrado también, el director o supervisor, ingresan a las aulas a ver usted cómo desarrolla su sesión. No tanto si usted sabe mucho de ciencia y tecnología, si sabe pues este personal social en primaria, o sea, no si sabe matemática, o sea, no tanto eso, sino usted cómo interactúa con el estudiante, ¿no? O sea, en el aula, cómo el aula se convierte en un espacio pedagógico de interacción entre usted y los estudiantes, o entre los estudiantes y usted, para que se pueda ver, observar cómo usted propicia en ellos el pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento, cómo usted con ellos genera proximidad, cómo usted con ellos realiza la retroalimentación, que es clave en el marco de una evaluación formativa, ya que nuestro CENEP, Currículum Nacional de Educación Básica, está justamente en el marco de digamos, del constructivismo y de la evaluación formativa. Por eso muchos inciden en qué? En la retroalimentación. Por eso ahorita, ¿qué estamos haciendo como locos nosotros? Estamos preparando la evaluación diagnóstica para nosotros visualizar cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Bueno, eso será otra historia, ¿no? A ver, el tercer dominio se refiere a la participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Cómo usted participa en la escuela como parte claro, usted no puede ser CONEI, pues no son nombrados, pues como parte del CONEI, comité de recursos, la licitación del kiosco, en los desfiles, en los concursos, cómo usted participa pues en el comité de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, esto es importante porque permite que la escuela se articule con la comunidad y también usted cómo hace gestiones para llevar a sus chicos, digamos, en una visita guiada al Museo de la Nación o al Museo Tumbas Reales en Lambayeque, o sea, ¿qué es lo que usted hace para que interactúe mejor la escuela con la comunidad con la escuela, ¿no? E interactuar con la policía, con la PNP, con la comisaría,
con la parroquia, con la, con la, con la posta o centro de salud, etcétera. Y la cuarta dimensión, perdón, el cuarto dominio se refiere al desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. O sea, cómo es que usted como persona alcanza su desarrollo profesional. Es cierto que usted alcanzó ya un desarrollo inicial cuando usted estuvo formándose en el pedagógico o en la Facultad de Educación de su universidad, pero cuando ya sale, recibe la capacitación, digamos, en servicio, o sea, cuando usted ya está trabajando. Este curso, este proceso, digamos, de capacitación, para la redundancia, de desarrollar capacidades en comprensión lectora, capacidades en razonamiento lógico y conocimientos pedagógicos generales y de especialidad, tiene que ver con el cuarto dominio, porque usted con eso, usted lo que va a lograr es ser un mejor docente, un mejor profesor, identificándose con su carrera, mejorándolo. Cuando le llevan un curso en la UGEL para las TIC, usted se inscribe, matricula, lleva Padlet, lleva Genial, lleva Jamboard, lleva Drive, ¿no? Google Drive, o sea, usted también está mejorando su desarrollo como profesor, como profesional en la educación. Todos esos cuatro dominios tiene que manejarlo el docente. En el caso del manual de buen directivo, el desempeño directivo tiene dos dimensiones, dos dominios, perdón, ¿no? Y eso ya habrá otra oportunidad para conversar de eso. Bueno, voy a pasarles un videito, pero no creo que se pueda ver. Sí se ve. Tiene razón. Disculpen. Tiene razón el colega que escribió. Tiene muchísima razón el comentario que me hizo. Vamos a... Ya entendía. Sí, muy bien, le entendí el comentario un ratito. Claro, aquí. Vamos a entrar otra vez aquí. Aquí, ¿no es cierto? Compartir sonido. Excelente, maestros. Entonces, yo soy una zapatilla al lado de alguno de ustedes. Ya, ahora sí, ¿no? Por tus Con mucha nostalgia mi primer día de clase, como si fuera ayer. rápidamente te convertiste. Disculpen. Ahora sí. Por tus enseñanzas. Por tus consejos, por tu cariño, Por creer en mí, porque tú me enseñaste a descubrir el mundo. a entenderlo A respetarlo. y amarlo, Con tus conocimientos, con tu nobleza. con tu sabiduría y sobre todo con tu cariño. Estarás por siempre presente en mi vida. Cuando alcance mis metas. Cuando recuerde tus consejos, cuando tenga que demostrar todo lo que aprendí de ti. Tú estarás siempre aquí. Mi maestro, mi amigo. Mi ejemplo de vida. Recuerdo con mucha nostalgia mi primer día de clase, como si fuera ayer. Rápidamente te convertiste en mi ídolo. En mi compañera. En mi confidente. Y aunque tuviste que soportar todas mis travesuras, tu gran virtud, sin duda, es la paciencia. Hoy vengo a decirte gracias de todo corazón por tu vocación, por tu entrega. Por tu dedicación. Porque tú me inspiraste. Me alentaste. Me enseñaste a ser cada día una mejor persona. Y porque eres. Y siempre serás. Una parte muy importante de mi vida. De la mía. De la mía. De la mía. También de la mía. Gracias, maestro. Gracias, maestra. A todos los maestros y maestras del Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy bien. Espero que se haya escuchado muy bien. Disculpen, se ha puesto ya. Esto ya pasó. Ya. Se escucha, ¿no es cierto? A ver, ¿qué escribieron en el chat? No le escribí, sí se ve, se escucha. Qué emoción. ¿Qué pasó, profesora Edelvina? Pero bueno,
Creo que la media se escuchó. Sí se escuchó, ¿no? Sí se escuchó el video, es cortito. Gracias, gracias. Se escucha también lo que estoy hablando. Es un video emocionante. Yo la primera vez que lo escuché en el año 18, estaba dictando un curso justamente en la UGEL 6, un colegio por Santa María, al fondo, casi por Bayóvar, donde termina el tren eléctrico. Es un, es un video muy significativo de agradecimiento preparado por el ministerio, claro, sobre el día, era para el Día del Maestro, si recuerdo bien ese video, pero me causó también, la primera vez que lo escuché, lo vi, me causó la misma emoción que les causa a ustedes actualmente, ¿no? O sea, recuerdos, nostalgia y mucha emoción, ¿no? Mucha emoción. Ahora que estamos en la semana del soporte emocional con los estudiantes, profesor, ¿y usted qué le emociona? Joven, ¿a usted qué le emociona? Me emociona ver películas, me emociona ver no sé, ver noticias, me emociona ayudar a mi mamá en el mercado, pero siempre cuidándome, me emociona regar las plantas porque estamos confinados. Profesor, ¿y usted qué le emociona? Le van a decir a los estudiantes, puede decir, bueno, sí me emociona haber visto pues este video, cómo ustedes son agradecidos a pesar del tiempo con sus maestros y maestras, ¿no? Eso es muy, pero muy importante, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora, en la actualidad estamos bajo un currículo constructivista. Acá destaca mucho la figura de Piaget, la figura de Vygotsky, la figura de Brunner y la figura de Ausubel, ¿no? Básicamente los cuatro en este enfoque constructivista, y se ha formado pues un documento llamado Currículo Nacional de Educación Básica, más conocido como CNEB, CNEB, documento promulgado en el año 2016. Hasta antes de eso, ustedes recuerdan, porque hemos trabajado, creo, algunos o la mayoría hemos trabajado antes, del 2009 al 2016 entró en vigencia un documento llamado el DCN, Diseño Curricular Nacional, ¿no? De Educación Básica Regular, y este documento ya funcionó hasta el año 2016. En el 17 se implementa el CENEP en los niveles de inicial y primaria, y en el 19 ya en secundaria. Entonces es importante tener en cuenta de dónde parte todo lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Muy bien. Tenemos aquí, y hay que tenerlo bien claro aquí, tenemos que quedar en claro que estamos en la educación básica regular. Educación básica regular, ¿no? Aquí tenemos 3 niveles, ¿no? Estamos trabajando aquí todas las sangres, como diríamos. Está pues el nivel inicial, está el nivel primaria y el nivel secundaria. La educación básica regular contiene 3 niveles, ¿no? En el nivel inicial tenemos el ciclo 1 y ciclo 2, ¿no? En el nivel primaria tenemos el ciclo 3, ciclo 4 y ciclo 5. Y en secundaria el ciclo 6 y ciclo 7. Quiere decir que, por eso es que ustedes ven la escalera, que se denomina los estándares de aprendizaje, y van obviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la letra D que dice destacado, ¿no? Y en cada ciclo hay un conjunto de edades, un conjunto de años, un conjunto de grados. En el caso inicial se maneja por edad, ¿no? Hasta los 5 años. En el caso de primaria tenemos de primero a sexto grado de primaria. En el caso de secundaria, de primero hasta quinto de secundaria, lo que antes se llamaba pues, educación media, ¿no? O secundaria, ¿no? Muy bien. Tenemos también el plan de estudios. El plan de estudios es similar al DCN. Ahí está en educación inicial, el ciclo 1 y 2, ¿correcto? Tenemos en educación primaria el ciclo 3, 4 y 5 y las áreas curriculares respectivas, que son un poco más tajantes en primaria que en inicial. Y en la educación secundaria tenemos en la actualidad 10 áreas curriculares. En la época del DCN tenían 11 áreas, ¿no? Tenemos aquí el área número 1 en secundaria, comunicación. En la segunda, inglés. La tercera, arte y cultura. La cuarta, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La quinta, ciencias sociales. La sexta, educación religiosa. El área número 7, educación física. El área número 8, ciencia y tecnología.
el área número 9, educación para el trabajo, y la última área, matemática y transversal, tanto para educación inicial, educación primaria y secundaria, tenemos qué cosa, el aspecto de la tutoría, ¿no? La tutoría y orientación del estudiante. Eso es transversal desde inicial hasta secundaria. No solamente se trabaja así en secundaria o primaria, sino es transversal, tutoría y orientación educativa, lo que llaman TOE, ¿no? TOE es inherente a inicial, primaria, secundaria, es transversal. Ahora, aquí aparece tanto en primaria como tanto en inicial, ciclo 2, primaria, ciclo 3, 4 y 5, y secundaria, ciclo 6 y 7, castellano como segunda lengua. O sea, quiere decir que, digamos, en los colegios de EIB, educación intercultural bilingüe, donde el castellano no es la lengua materna, donde el castellano se enseña, ¿no? Como segunda lengua, ¿no? Colegios EIB que están pues en la Amazonía, en las partes más altas de la serranía, ahí se enseña pues esto de castellano como segunda lengua. En el caso del área urbana, sobre todo las capitales, inclusive como Lima, ¿no? Prácticamente son 10 áreas nada más, más no se llevan a cabo, ¿no? Más no se llevan a cabo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a trabajar esta parte. A ver, perdón, me han escrito algo, creo. En las manos, mejor dicho, que de cuento debemos de dominar. He escuchado el DC, wow, y aún soy estudiante para profesor. Claro, esa pregunta no es tan complicada de contestar, ¿no? Uno debería manejar, pero yo recuerdo, ¿qué hacen ahorita los directores, ¿no? Te dicen, profesor, queremos que nos explique el PEN y la clásica de los directores, pero léalo, ahí está, y te mandan en un paquete PDF cerca de 350 páginas de lo que es el PEN, del 21 al 36. Entonces, así no juega Perú, pues, ¿eh? Es como si yo le digo a la profesora también de tamales por acá, como le digo a la profesora de religión, le diría, profesora, yo quiero saber de Dios. ¿Podría usted orientarme a conocer a Dios? Ah, ya, estudiante, Jaimito, tome, léese la Biblia. O sea, no, pero así tampoco no juega Perú, ¿no? Así no juega Perú. O sea, uno tiene que ser mucho más didáctico, por eso somos profesores. Por eso el profesor de religión es profesor de religión, no es sacerdote, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas fáciles. Documentos claves es el Proyecto Educativo Nacional, que es complicado leerlo, que pocos lo han trabajado hasta ahora en su desagregación. Documento de gestión, el Proyecto Educativo Institucional, el PI, el PCI, el PAT y el Reglamento Interno. Esos documentos claves, ¿no? Y en cuanto a la cuestión curricular, la planificación anual y las unidades, que se van a desprender, en el caso de secundaria, si no recuerden, 9 experiencias de aprendizaje para el 2021, ¿no? Pero va a haber tiempo de conversar de eso, no hay ningún problema, podemos conversar con tranquilidad en un momento determinado, no hay problema, el tiempo todavía es joven, ¿no? Juntos resolvamos. Ahora sí, ya luego del profesor Jaime ya se dio con la teoría, todo aburrido, vamos con las preguntas que nos han entregado, dice, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con esas preguntas que se han entregado, creo que han sido 16 preguntas, ¿no? Está con asterisco. Está con asterisco. A ver, no recuerdo bien, no voy a regresar mucho, pero normalmente en el año 2020, ¿qué ha pasado? Aprendo en Casa ha priorizado, en el caso de secundaria y primaria, solamente algunas áreas curriculares. No ha priorizado para nada lo que es religión y lo que es inglés y religión. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en secundaria, que es el caso más típico? Algunos colegios, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es que el caso de religión no lo han trabajado. El caso de inglés tampoco lo han trabajado. Ah, profesor Jaime, o sea, esos profesores fáciles se le llevaron todo su sueldo durante 10 meses. No, esos profesores fueron asignados cuando el director tiene liderazgo, pues, ¿no? O sea, han asignado a apoyar. Imagina, hay profesores como educación física, tiene como 12 aulas en secundaria. Entonces lo han puesto a uno de ellos a apoyar al profesor de educación física. El profesor de arte tiene 12 aulas, al de inglés apoya la educación física, apoye. ¿Y qué ha pasado a fin de año? Los que no llevaron inglés y religión, ¿qué ha pasado? Han repetido con las notas, la competencia del año 19. O sea, se puede trabajar, se puede manejar. Hay cuestión de tener criterio y no sobrecargar. Claro, no se trabajaron algunas competencias,
y no hay que sobrecargar pues a los estudiantes de tantas áreas, tantos, como dicen, es tantos cursos, profesor, que me siento mal, me voy a desmayar. Después si nosotros estamos estresados, ¿qué será pues de los estudiantes que llevan en secundaria 10 áreas, en primaria 8, en inicial están varias horas conectados al Zoom o otro recurso digital como el Google Meet, etcétera, ¿no? Muy bien. Y ahora que tiempo de conversar. Ahora sí, vamos. Dice, observe con atención las siguientes imágenes y responda la pregunta. O sea, se van a aparecer acá dos imágenes y ustedes van a tener que responder qué es lo que se está pidiendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que se está pidiendo aquí en la pregunta? Y listo, ¿no? Aparecen ahí dos figuras, ¿no? ¿Qué figuras son? ¿Alguien por el chat quiere tal vez escribir? A ver, esa figura, sobre todo la de la izquierda, ¿no? Son pinturas, correcto, maestra Vanessa. La Mona Lisa, profesor Denis, profesor Antonia, la Mona Lisa, la Gioconda, claro. Esta primera imagen, que es un poco la que está a mi izquierda, imagino que a la izquierda ustedes también, es la original de la época del Renacimiento europeo. Ustedes recuerden que el humanismo y el Renacimiento son movimientos artísticos, literarios, culturales, que surgen en Europa, en particular en la península itálica o italiana, porque Italia no existe hasta el siglo XIX como país. Entonces, en la península itálica, y que tiene que ver mucho con el rescate de lo que llamamos la cultura greco-romana o cultura clásica. Entonces vuelven a aparecer figuras donde se resalta la belleza femenina, aparece el desnudo, aparecen los colores, etcétera. Cosa que estaba prohibido en los 1000 años que dominó la Iglesia Católica Apostólica Romana Occidental, lo que llamamos Europa Occidental durante la llamada Edad Media, que también tuvo sus cosas importantes, ¿no? No todo es malo, ¿no? Pero tuvo, en el caso de la pintura, destacaba eso, ¿no? El autor es Leonardo da Vinci. Mucho se ha conjeturado qué es la Mona Lisa, qué simboliza, ¿no? Algunos dicen que es una de las novias que tuvo Leonardo, otros dicen, no, 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 es la figura de Leonardo, si él hubiera sido mujer, ¿no? Porque dicen, no, que tiene manos muy grandes, ¿no? Capaz la chica era alta, ¿no? Y otros dicen, la que más o menos es centrada, una hipótesis, ¿eh? Hipótesis dice que esa señorita Mona Lisa, ¿qué otro nombre llevaba, se acuerdan? Le decían la Gioconda. No es otra cosa que la figura de la tercera esposa de un amigo de Leonardo, llamado Francesco del Giocondo. Francesco del Giocondo se había casado varias veces y había tenido fracasos, y en la tercera vez se queda con ella. Y como para perpetuar su amor, le pide a su amigo Leonardo que pinte a esa mujer que él ama y que estará con él para siempre. Y esta Gioconda, o Mona Lisa, no era otra cosa que la tercera esposa de el amigo Francesco del Giocondo, ¿no? Y al costado, a la derecha, también la Mona Lisa, pero ya no pues del siglo XVI, sino del siglo XX, del último, casi el último tercio, pintado por Fernando Botero. Ahí se ve que se parece a la Mona Lisa, ¿no? Tiene aire, ¿no? Pero está un poquito, no sé qué palabra utilizar a los profesores de arte, un poquito, ¿cómo se dice? Bien despachada, o sea, está un poquito como que desborda sus encantos, ¿no? No sé qué palabra utilizar, a ver, no soy profesor tampoco de comunicación. Podría ser, como dice la maestra Luisa, voluminosa, ahí está, muy bien, voluminosa, es una palabra bonita, voluminosa, correcto, o sea, un poquito más voluminosa que la primera imagen. Ya, entonces viene, y luego de eso viene la pregunta de los 100 millones, ¿no? La que me va a sumar puntaje para aprobar el examen. La pregunta es, ¿qué concepto artístico corresponde a la segunda imagen? ¿No? O sea, a la pintura de Botero. A, intervención. B, apropiación. O C, copy art. Hay que saber primero a qué llamamos intervención, ¿no? Dicen, la intervención es la ocupación física de parte del espacio público por objetos dispuestos es la ocupación física de parte del espacio público por objetos dispuestos en un determinado lugar por el artista o por un artista. Luego de eso, la apropiación
es una directa multiplicación, copia o incorporación de una imagen por otro artista, ¿no? Por otro artista, ¿ya? Quien representa o re-representa, o sea, vuelve a representar, re-representa, ¿no? Dentro de un contexto diferente, alterando completamente su significado y cuestionando los conceptos de originalidad y autenticidad. O sea, como que hace una copia, algo similar, ¿no? Creo que ya han dado con la respuesta. El copiar o electrografía es una modalidad artística, digamos, ya contemporánea, ¿no? De lo que llamamos, pues, el grabado, hacia los años 60, 70, no es otra cosa que producir la obra de manera gráfica, seriada o única a partir de fotocopias, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, creo que, ¿cuál sería la respuesta? ¿Es intervención, es apropiación o copy art? A ver. Sí, correcto, correcto, correcto. Sí, correcto, apropiación. Claro, sobre todo, ¿por qué? Porque es un artista diferente, ¿no? En la primera es un solo artista, en la última la haces fotocopia. Y ahí sí, ¿no? Es otro artista quien copia. Es como si tú, digamos, copias el nacimiento de Venus, que es de, creo que de Botticelli, Sandro Botticelli, y tú figuras otra Venus, haces, ¿no? Nacimiento de otra Venus, pero le cambias forma, color, le pones jeans, zapato, le pones sombrero, le pones ropa de baño, ¿no? O sea, ahí, eso sería una apropiación. Se apropia de la figura y le da otros elementos que le quitan la originalidad y le quitan autenticidad a la primera obra. Listo. Entonces ahí no habría problema. B de bueno. Perfecto. La segunda dice, una docente va a iniciar una sesión sobre las 5 grandes religiones del mundo. Colegas, ¿cuáles son las 5 grandes religiones del mundo? Budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo e islam. O algunos le llaman también islamismo, ¿no? O sea, la religión musulmana. Pregunta, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes sobre estas religiones? Ahora, el tema es el pretexto. O sea, la docente va a ser un tema. ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son? Voy a hablar, vamos a desarrollar, chicos, sobre las 5 religiones mundiales, o las más grandes del mundo. Entonces, primero yo como docente, ¿qué quiero hacer? Quiero recoger los saberes previos del estudiante. Pregunta, ¿yo por qué como docente, como maestro, quiero recoger los saberes previos de mi estudiante? O sea, ¿yo qué gano con eso? ¿Acaso me pagan para eso? ¿Acaso me van a ver en las rúbricas eso? A ver, ¿para qué el docente o por qué el docente y me dio la palabra debe, rescatar los saberes previos de los estudiantes sobre cualquier tema? Digamos, sobre plantas medicinales, sobre lo que es un triángulo, sobre lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lo que significa la sonrisa en los niños que recién nacen, hablando de las maestras de inicial. O sea, ¿para qué yo rescato saberes previos? Para saber, dice la profesora Gloria, su nivel de logro de las competencias. Su nivel de logro, sí. Yo solamente cambiaría, para empezar la clase también, tal vez como nivel de logro, podría ser el nivel de desarrollo de las competencias, que también tiene que ver con nivel, o sea, qué es lo que han logrado ellos, ¿no? Con qué vienen ellos en su cabeza. O sea, yo si voy a rescatar los saberes previos del estudiante, yo estoy buscando no tanto lugar en su vida, o si es inteligente, no es inteligente, cuánto es su CI, sino quiero saber sobre todo qué sabe del tema, ¿no? O sea, cuál es, como voy a parafrasear a la maestra Gloria, cuál es el nivel de logro de las competencias. Porque yo no voy a medir qué tanto sabe de las religiones. O sea, mi objetivo como profesor de personal social, ¿no? De inicial, de sociales o de educación religiosa en secundaria, cualquiera de los 3 niveles, no es que yo a ver cuánto sabe de la religión, sino quiero saber cuál es el nivel de logro, ¿no? De cierta competencia asociada a ese contenido. ¿Cuál es el contenido? Las 5 religiones más grandes del mundo. ¿Correcto? Entonces, los saberes previos me permiten saber el desarrollo, el nivel de desarrollo de las competencias de mis estudiantes. Para luego yo, ¿qué cosa hacer? Una correcta planificación.
Por eso es que la evaluación diagnóstica también tiene que ver con esto en el año 2021. Hay que tener mucho cuidado en la evaluación diagnóstica. Ahora, si ustedes se dan cuenta, budismo, hinduismo, cristianismo, judaísmo e islam son religiones mundiales, son las más grandes a nivel mundial. Ahora, la pregunta es, igual no me escuchan, pero qué raro. Pero yo creo que todos sí me escuchan, no se escucha, profesor, me dicen, pero bueno. Voy a tratar de subir mi volumen, voy a salir de aquí. Ya he salido. Mi volumen está en 64, voy a subir el 81 a ver qué pasa. Entonces escuchar hasta lo que respiro. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí, regresamos al ruedo. Ya, correcto. Entonces, regresamos al ruedo. Ya. La pregunta es, estas cinco religiones, ¿no? El problema es, la pregunta es, ¿en qué continente surgen estas cinco religiones? ¿En Asia, en África, en América, en Europa, en Oceanía o en la Antártida? ¿Cuál es la cuna de las grandes religiones del mundo? ¿Está? Suena bonita la pregunta, creo que es el título de un libro. Me parece por ahí que he leído ese librito. A ver. ¿Europa? ¿Será Europa? ¿Por qué? Porque ahí vive el Papa en Italia. Bueno, no en Italia, en los estados pontificios, en el Vaticano. Antes estados pontificios, ¿no? Europa, Oceanía, India. India no es un continente, India es un país muy importante, el segundo país más poblado del mundo, donde está una de las 7 maravillas, el Taj Mahal, maestra Jennifer, correcto, en Asia. El budismo, el hinduismo, el cristianismo, el judaísmo y el islam surgen obviamente en Asia, ¿no? El budismo, ¿no? El hinduismo, sí, todos surgen en Asia, correcto. ¿Ya? Es como cultura general. La pregunta es, ¿qué es lo que me está pidiendo la pregunta? Dice, esto de acá, actividad pertinente. Esto me está pidiendo a mí el Minedu, ¿no? El Minedu, que me quiere mucho, me está pidiendo actividad pertinente ¿para qué? Para recoger los saberes previos de los estudiantes. Esto es importante. Esto de aquí es súper importante determinarlo, ¿correcto? O sea, ¿qué actividad es? Cuando dice actividad, se refiere obviamente a qué? Se refiere a actividad pedagógica. ¿Qué actividad pedagógica que hace la maestra, porque habla de mujer, una docente, tiene que realizar ella para recoger qué cosa? Los saberes previos de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes, sobre estas religiones. Entonces, primera posible actividad. Cuando dice pertinente, es la actividad ideal, la actividad idónea, la actividad cuasi perfecta, que solamente tú y Dios marcarían para aprobar esta pregunta y tener más puntaje en la prueba única nacional. Plantearles que en grupos escriban, ¿no?, lo que recuerden sobre las 5 grandes religiones del mundo y luego pedirles que lo compartan con sus compañeros. O sea, se sientan en grupos y escriben lo que más o menos recuerden de las religiones y luego intercambian las ideas entre ellos, ¿no? Y al final van a... No. Escriban y luego lo compartan ya. Cada uno va a escribir qué es lo que sabe de las 5 religiones y luego lo va a compartir ante sus compañeros, ¿no? Eso es lo que dice, primera actividad posible, para ver qué saben los saberes previos de mis estudiantes. B, pedirles que lean los documentos del Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso, luego preguntarles por qué es importante conocer las diversas religiones. Bueno, eso no tiene nada que ver, me parece, pedirles que lean. Cuando dice pedirles que lean, pídales que escriban, pídales que saquen copia, pídales que hagan un revisor gráfico, solicitarles un texto argumentativo. Ya estamos en el desarrollo de la sesión y los saberes previos se hacen al principio, antes de empezar el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Entonces, ahí pedí ya está mal. C,
entregarles un cuadro resumen de las 5 grandes religiones del mundo, luego preguntarles, ¿qué semejanzas y diferencias encuentran entre estas religiones? Ah, interesante pregunta, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, también esto se hace cuando yo estoy desarrollando mi clase y digo, muchachos, acá está el cuadro de resumen. Ahora, observen el cuadro, identifiquen los aspectos principales de las 5 religiones y ahora díganme cuáles son, o identifiquen cuáles son las semejanzas y diferencias entre las 5 religiones. Ya, eso también está para la parte de ¿qué? Para la parte del desarrollo de la sesión, no antes de la sesión o en la parte inicial, donde se requiere saber qué saben mis estudiantes, ¿no? Del tema en particular. A ver qué dice el chat. Siempre muy activo. Hasta el momento la alternativa A. Perfecto. Sí, es la A. Porque ahí ellos se les va a pedir que compartan con sus compañeros, compartan qué cosa, lo que han escrito, ¿no es cierto? Que escriban, mira acá, escriben, hijo, escribe lo que recuerdes, lo que tú sepas, ¿no? Lo que has escuchado, lo que has visto de las 5 religiones mundiales, o las más grandes del mundo. Eso tiene que ver con ¿qué? Con una estrategia, con una actividad pertinente, una actividad muy buena para rescatar ¿qué cosa? Los saberes previos de los estudiantes sobre el tema. Igual el tema puede ser la cultura mochica, el tema puede ser los tipos de triángulos, el tema puede ser el sustantivo, ¿no? El tema puede ser, no sé, el atletismo, ¿no? Cualquier tema puede ser, pero tienes que saber como maestro cómo recoger saberes previos. Y esta actividad, la A, es la actividad más pertinente para recoger saberes previos de los estudiantes en cuanto a los temas de religión. Siempre partir de los saberes. Es cierto, maestra Mayra, uno parte de ahí para elaborar un diagnóstico, ¿no? Y saber en qué nivel están mis estudiantes y qué necesitan. Si yo soy el profesor de matemática y veo que mis estudiantes, yo ensayo con ellos una evaluación diagnóstica, que no saben a la justa, saben sumar y restar, imagínense que yo empiece pues con multiplicar, porque la directora me exige que yo empiece con multiplicar, ¿no? ¿Quién es la directora? Obviamente nosotros tenemos que manejar esto de tal manera que partamos de lo que saben los estudiantes, ¿no? Sabemos, maestra Mayra. Ahí están las 5 religiones del mundo. Bueno, muchas más religiones. Acá está cristianismo, islam, judaísmo, budismo, hinduismo, ¿no? Los saberes previos, solamente para recordar y un poco asentar lo que hemos trabajado, conversado, son las vivencias, conocimientos, habilidades, creencias, concepciones y emociones del estudiante. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que sabes? Dime lo que crees. ¿Qué conoces? ¿No? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes al ver esta imagen? ¿No? O sea, todo eso tiene que ver con lo que el chico tiene, el estudiante tiene durante toda su vida, como parte de su identidad, se ha formado, y obviamente eso determina cómo ve el mundo, cómo valora el mundo, cómo actúa en el mundo. Depende cómo él se ha criado, en qué cosas ha hecho, etcétera, etcétera. Todo aprendizaje parte, como dice la maestra Mayra, parte de dónde? De los saberes previos. Sin ellos no hay aprendizaje, ¿no? Sin ellos no hay aprendizaje. Entonces, si no llegamos a determinar qué saben mis estudiantes del tema, yo no puedo saber a dónde voy a ir, ¿no? No puedo regalarle un auto a cada uno de mis estudiantes si no sé siquiera si saben manejar, ¿no? Si saben conducir, ¿no? Respuesta exacto, la letra A. Vamos con la pregunta número 3. En el aula de 4º grado, la docente y los estudiantes conversan sobre la relación entre fe y ciencia. Esta debe ser educación religiosa en primaria, debe ser esto, me imagino. Dice, algunos estudiantes comentan que fe y ciencia se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual, la ciencia apela a la razón. Interesante, ¿eh? La profesora está conversando, muchachos, ¿qué relación hay entre la fe y la ciencia? Entonces, algunos estudiantes dicen, ¿no? Que ambas se contradicen, que la fe es enemiga de la ciencia o la ciencia enemiga de la fe. Ambas se contradicen, pues mientras la fe se basa en lo espiritual,
la ciencia apela o se basa en la razón. Eso dicen algunos estudiantes. Ante ello, ante esa situación que la maestra en este caso observa, hace la siguiente pregunta a los muchachos que decían, ¿no? Que hay contradicción entre lo que llamamos fe y razón, fe y ciencia. Y le dice la siguiente pregunta. Dice, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Dios, dice, por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Interesante pregunta, ¿no? O sea, un grupo de estudiantes está conversando sobre la fe y la ciencia y algunos que dicen que ambas se contradicen, ya que la fe se basa en lo espiritual y la ciencia se basa en la razón. Entonces la docente dice, a ver muchachos, piensen, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de ella, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? Entonces el alumno reacciona. ¿Cómo dice que dijo? ¿No? La pregunta es, ¿qué busca la docente principalmente con su intervención? O sea, la maestra cuando interviene y comenta y hace la pregunta, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de la razón, ¿por qué Dios crearía algo que lo contradiga? O sea, si quiero hablar un idioma más como estudiante, si Dios creó la razón y la ciencia es producto de la razón, ¿por qué Dios crea la razón y esa la contradice? O sea, ¿no? La pregunta es, ¿qué busca la docente principalmente con su intervención? O sea, ante eso que está resaltado, ¿qué es lo que busca la maestra? Decir que sabe más, que la más, ¿no? Etcétera. A, generar conflicto cognitivo en los estudiantes. B, recoger saberes previos de los estudiantes. O brindar un andamiaje, o sea, armar toda una estructura de conocimiento para los estudiantes. Piaget, 1996. Es uno de los autores que utiliza el término conflicto cognitivo. Es uno de los primeros, en todo caso, para referirse al cambio conceptual o reconceptualización que generan los estudiantes una situación contradictoria entre lo que ellos saben o lo que se conoce también como los conocimientos previos que tenían y los nuevos conocimientos que el maestro va a ayudar a mediar, a facilitar, a acompañar para que se integre al bagaje de los estudiantes, provocando un desequilibrio cognitivo que conduce a un nuevo conocimiento más amplio y más ajustado obviamente a lo que es real o a la realidad, y que a partir de ello sigue enriqueciéndose en nuevos procesos de aprendizaje a través de ciclos evolutivos. Ya, ¿cuál sería la respuesta? A ver, ¿qué dicen nuestros amigos en el chat? A ver. Ahí, ahora sí. Dicen la. Ahí me inspirados. A ver. La 3, vamos a ver. Ya, otro más. Vygotsky, recuerden que los 4 pilares del constructivismo son Vygotsky, Piaget, Ausubel y Brunner, Jerome Brunner. Vygotsky sostiene que para que haya conflicto cognitivo, debe existir una relación general entre el desarrollo y el aprendizaje. Pero para poder establecer esa conexión, se tienen que delimitar 2 niveles evolutivos, ¿no? El nivel A o evolutivo real, que es el conocimiento previo que uno posee, o sea, lo que llamamos el conocimiento, lo que llamaba Piaget, los conocimientos previos del estudiante, ¿no? El cual se ha realizado con ayuda, o sea, ha aprendido ese conocimiento previo con ayuda de un profesor, de un maestro. Y B, ¿no? Digamos, el segundo nivel, el nivel evolutivo proximal, que es la capacidad de resolver un problema independientemente llevándolo al desarrollo potencial, ¿ya? En este caso quiere decir que hay cosas que el alumno trae consigo, pero poco a poco las va a mejorar, las va a aprender. Para eso viene la labor del mediador, que es quién, que es obviamente él,
docente, ¿no? El conflicto cognitivo, ¿cuál es el objetivo? Que hagas un desequilibrio cognitivo, como decía Piaget, y actives procesos mentales en el estudiante para que el aprendizaje sea significativo, como dice Ausubel, y en su cabeza se generen nuevos conocimientos cíclicos y evolutivos cada vez mejores. Respuesta correcto, creo que eso dijeron ustedes también, ¿no? La letra A. Ah, claro, Vygotsky habla de la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo, ¿no? Para llegar de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, requiere pues la mediación, la facilitación de quién, obviamente de un maestro o de una maestra, ¿correcto? Muy bien, sigamos. La respuesta es la letra A. Vamos con la pregunta 4. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes actividades implica un menor nivel de demanda cognitiva? ¿Ya? O sea, un menor nivel de exigencia cognitiva, de esfuerzo cognitivo. ¿Cuál de las siguientes actividades es decir más sencilla cognitivamente hablando? ¿No? A. Identificar los objetivos de la gran visión continental. B. Sintetizar en un organizador, los capítulos 3 y 4 de la encíclica Laudato Si, de pronto religión. C. Evaluar los argumentos de las personas ateas para negar la existencia de Dios. Interesante. O sea, ¿qué tarea es la más sencilla, la más fácil, la de menor nivel de demanda cognitiva? Pueden manejarlo por los verbos, ¿no? Identificar, sintetizar, evaluar. Con eso ya al toque se dan cuenta. A, identificar, dice Carlos, sí, la A. Profesora Jacqueline, la A. Profesora Antonia, la letra A. Profesora Delia, identificar. Profesor Luis, también la letra A. Claro, aquí la más complicada, ¿cuál es? ¿Cuál sería la actividad de mayor demanda cognitiva? Si la pregunta en vez de esta palabrita, menor, perdón, menor, sea la pregunta y diga, no, 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 no. Yo quiero no la menor, yo quiero la de mayor demanda cognitiva. Qué fea mi letra, ya está. Creo que antes quise ser médico y fracasé. Ya, la de mayor demanda cognitiva, ¿cuál sería? Claro, la anterior es la A, la 3 es la letra A. Evaluar o sintetizar. ¿Cuál es la más complicada? ¿Evaluar o sintetizar? A ver. ¿Cuál es la actividad de mayor? Claro, como dice el profesor Manuel, la profesora, el profesor Galarza, la profesora, su nombre se ve rápido, todos escriben, ¿ya? La profesora Isabel es evaluar. Evaluar está en la pirámide, ¿no? En la pirámide de Bloom, está en la pirámide, básicamente, es más complicado evaluar algo, ¿no? Previamente está sintetizar, analizar. Identificar es lo más sencillo que puede haber. O sea, es obvio que en la número 4, la respuesta tiene que ver con el verbo que es identificar. Identificar sería pues la actividad de ¿qué? De menor demanda cognitiva. Y de mayor demanda será ¿cuál? Evaluar. Ahí solamente manéjalo por los verbos, no te hagas problema por el contenido, porque yo estoy seguro que los que no somos de religión estamos perdidos acá, ¿no? Los que no somos de religión. Pero al toque por el verbo, puede ser de matemática, de primaria, inicial, te das cuenta al instante, si sabes lo que es demanda cognitiva, cuáles son, digamos, las actividades más sencillas, ¿no? Correcto. La letra. Bueno, aquí también se habla pues de demanda, vamos a decir, de lo que es demanda cognitiva, ¿no? Son las operaciones mentales que se activan en los estudiantes para desarrollar o realizar una determinada tarea. Si tú haces tareas sencillísimas, dice, no, a ver, en esta lectura se subraya las ideas importantes. Ah, ya va subrayo, ahí está. Listo. Es muy diferente a decir, evalúa, ¿no? O da tu opinión sobre la intención del autor con el texto. Ah, es otra cosa.
Eso es más complicado que subrayar o identificar ideas principales. A mayor número de operaciones mentales requeridas para ser resuelta la tarea, requiere una mayor demanda cognitiva de la misma, mayor esfuerzo mental o mayor esfuerzo cognitivo. ¿Correcto? Listo. Sí, conflicto cognitivo, maestra Luisa. Y además, apenas termine, yo voy a entregar a los organizadores las claves. ¿Le parece? Para no haya problema, las claves, las 16 preguntas, ya, pero con clave, ¿ya? Para evitar problemas y algunos a veces se desconectan, se cae la línea de internet. Yo me comprometo, como siempre he hecho, creo, en darle las claves, no hay problema. Si nos pasamos, no hay ningún problema, ¿ya? Listo. Sigamos, para no quedarnos en el camino. Respuesta, letra A. Pregunta número 5. Uno de los estudiantes, durante la exposición de la técnica de venta AIDA, ya, eso es para lo que es el área de educación para el trabajo, ¿no? Los maestros de DPT estarán contentos con esta pregunta. Presentó un cartel ahí la tilde, que dice, cuando uno vende un producto, o sea, un bien, un producto es un bien, una manzana, una pera, lo que sea, de manera directa, y no es posible mostrar su funcionamiento en el momento, hay que mostrar sus bondades con gráficos, folletos, números, audiovisuales, planos, mapas, testimonios, etc. Pregunta en la número 5. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la técnica AIDA corresponde lo anunciado en el cartel? Hay que ser del área ahí, ¿no? Estamos hablando de la atención, hablamos del deseo, hablamos del interés. Ya, ojalá que cargue. A veces yo tengo mala suerte y mis videos no cargan. Vamos a ver. Algo chiquito nomás de AIDA, ¿eh? Porque es bueno conocer. ¿Qué tal? La vez pasada vimos cómo empezar a encarar tus ventas, que son el motor de tu empresa. Muchos ya vieron esto y crearon métodos para vender cada vez mejor. Hoy veremos dos, AIDA y SPIN. AIDA no fue un invento de una mujer llamada así, sino que lo creó un austríaco, Paul Lazarsfeld, y le puso su nombre por una serie de pasos para hacer que el cliente compre. Atraer su atención, crear y retener su interés, despertar su deseo de comprar, llevarlo a la acción. ¿Cómo aplicarlo? Imagina que estás en tu local de calzado deportivo y llegan clientes. Atrae su atención preguntándoles qué buscan. Según lo que respondan tus clientes, créales interés explicando algún detalle sobre el producto. Para despertar su deseo de compra, invítalos a probar el producto o diles si tienes descuentos. Y finalmente, llévalos a la acción. Háblales como si ya te fueran a comprar. El método SPIN lo creó una empresa de fotocopiadoras y propone preguntar a un cliente sobre su situación, su problema, sus implicancias y necesidades. Ya. La cosa era sobre AIDA. SPIN es otra técnica también de ventas. La cosa era la primera parte, ¿ya? Entonces, SPIN no tenía por qué entrar en esta pregunta, pero bueno, el video tiene AIDA y SPIN, ¿no? Que se puede manejar a nivel de PT, también para que los chicos entren a esto del emprendimiento, las ideas que se pueden poner en práctica, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, en AIDA habla de atención, ¿no? Dice, en esta primera fase, en la fase de AIDA, la atención, el objetivo es tratar de conseguir captar la atención del cliente hacia nuestro producto o servicio. O sea, que esté atento, ¿no? Que mire el producto y no le quite la vista. Interés. Una vez que hemos conseguido captar la atención del consumidor, hay que conseguir que tenga interés en el producto. Una vez que lo mira, a ver, captamos el interés del producto, del cliente, perdón, que quiera adquirir ese producto, lo quiera para sí. Luego de eso, despertamos el deseo, ¿no? Si hemos logrado despertar interés en el cliente,
El siguiente paso en el modelo AIDA de marketing, es provocar el deseo de comprar el producto. O sea, que él tenga ya las ganas de comprar ese producto que le estamos ofreciendo, ¿ya? Y la acción, si hemos sido capaces pues, de captar la atención del consumidor, generar su interés y darle casi el deseo de comprarlo, entonces el embudo se cierra casi al final y el cliente está casi convencido que ahora sí o sí debe comprar ese producto. Es ahora o nunca. Porque si viene mañana sube de precio, si viene mañana no lo encuentra en stock, etcétera, etcétera. Con esto, el ejecutivo, el vendedor, cierra lo que se llama el ciclo de venta, ¿no? Y logra que digamos, el comprador, en todo caso el cliente, adquiera pues el producto, ¿ya? Correcto. A ver, vamos a ver. Uy, perdón. Vamos a regresar a la pregunta. Mucho me ha pasado. Vamos a pasar a la pregunta 4. Ahí está, ¿no? Estamos hablando de la atención, del deseo o del interés, ¿no? Cuando uno vende un producto o un bien de manera directa y no es posible mostrar su funcionamiento en el momento, hay que mostrar sus bondades, ¿no? Sus bondades con gráficos, folletos, muestras, fotografías, imágenes, ya. ¿A cuál de los siguientes aspectos de la técnica AIDA corresponde lo anunciado en el cartel? Esa es la pregunta de los 100 millones. A ver, ¿cuál sería? Cuando uno vende un producto de manera directa y no es posible mostrar su funcionamiento en el momento, hay que mostrar sus bondades. O sea, ¿qué es lo bueno de este producto? Lo máximo, ¿no? ¿Y para qué le enseño eso? ¿Para qué le enseño las bondades? Si el señor ya tuvo la atención, tiene interés en el producto, bueno, se interesa. Y ahora yo digo, este producto tiene cuero hecho con la piel del león de Nemea, ¿no? El color del arco iris y tiene la duración, pues, de una era geológica. Ya está. Usted debe comprarlo sí o sí, ¿no? ¿Correcto? La profesora, y se me fue, Gloria creo que fue. Claro, la profesora Gloria, correcto. Despertar el deseo, Yonilsa, Gloria. Claro, en esta parte lo que se busca es despertar el deseo. ¿Para qué? Para que el comprador termine en la última etapa de AIDA, que es ya cerrar la compra. Correcto. Creo que eso es lo correcto, me parece. Ya hemos explicado acá en el videíto. ¿Qué pasó? No quiero. ¿Qué pasó? Un ratito se infiltró esto, un ratito. Vamos a entrar otra vez. Pero disculpen. Algo pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Lo saqué. Ahí acá estamos, ¿no? Estamos, ya, listo. Ahora sí, disculpen. Ya. Atención, interés, deseo y acción. Respuesta a la letra B, ¿no? Como dijo la profesora Gloria y varios más, ¿no? Se refiere al deseo. Maestros de educación física. A ver, acá hay una pregunta para educación física. ¿Sí, no? Sí, educación física. ¿Qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál de las siguientes formaciones es la menos recomendada en las sesiones de educación física? A, en fila, B, en semicírculo o C, en círculo.
Uy, perdón. A ver, ¿qué dicen los colegas? Se ve, ¿no es cierto? Estoy hablando, creo que se ha ido el internet, no. Sí, ¿no? Sí se ve. ¿No se ve? Ahí, ahí, ya. Vamos a ver, algo ha pasado acá. A ver, un ratito, sí, sí, creo que no se ve. A ver, por acá, por acá. Ya, a ver. ¿Ahora se ve, colegas? Ahí, ahora sí, se ve azul. Ya, ya. Ya, perfecto, gracias. A ver, ¿quién está jugando? Vamos a borrar, a ver. Disolver, disolver. Ya está. Listo. ¿Cuál sería entonces la formación, como dice acá, menos adecuada? Pues vamos a cerrar esto. Ya, ahora sí. ¿En fila, en semicírculo o en círculo? ¿Cuál es la formación? La siguiente, la formación menos, ¿no? La menos adecuada. La fila. Ya, perfecto, claro. Porque de un modo u otro, para lo que nosotros buscamos, como es la interacción social, la convivencia armoniosa y democrática, todos tenemos que vernos, ¿no? Todos tenemos que vernos. En este caso, saber quién está a nuestro lado. Ahora, y si yo preguntara la formación más recomendada, ¿cuál sería? La más recomendada. Claro, correcto, el círculo. Claro, la más recomendada sería el círculo, correcto. Vamos a ver si es cierto, capaz nos hemos equivocado. Respuesta, la letra A. Perfecto. La número 7. Dice, 3 docentes conversan acerca de qué debe priorizarse para promover que los estudiantes reflexionen y argumenten críticamente, ¿no? O creo que se ha ido otra vez. O. ¿Se ve, colegas? ¿Se ve? Sí, ¿no? Ah, sí, ya, perfecto. Gracias, gracias. Ya. Qué raro que no. Ya. Entonces, 3 docentes conversan acerca de qué debe priorizarse para promover que los estudiantes estudien, perdón, que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. O sea, ¿cuál es el propósito de los docentes? Acá está, ¿no? Promover que los estudiantes reflexionen y argumenten éticamente. Eso es lo que yo estoy buscando, lo que como una prioridad, ¿cierto? ¿Se entendió la pregunta, colegas? Pero te llamaron el director y alumno. ¿Qué novedades? Ya, listo. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones de los docentes concuerda con el enfoque del área? ¿No? Con el enfoque del área. Se refiere aquí sobre todo es de DPCC, creo que es el área, DPCC. ¿Eh? María, ¿qué dice? Yo creo que tenemos que centrarnos en que los estudiantes conozcan cuáles son las leyes vigentes que nos rigen como ciudadanos. Así nos aseguramos de que sus reflexiones y argumentos éticos sean correctos. O sea, ¿qué está planteando María? De que se priorice, en todo caso, ¿qué cosa? Que se priorice que los alumnos, que los estudiantes conozcan, dice, ¿no? Conozcan cuáles son las leyes vigentes que nos rigen en la actualidad, la Constitución Política del Perú, el Código Civil, etcétera, etcétera. Esa es una posibilidad. Felipe, dice el maestro Felipe, me parece que tendríamos que promover que los estudiantes interioricen los valores de nuestra nación y que se identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. Así formularán razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. Entonces, cuando dice tendríamos que promover,
los valores de nuestra nación que identifiquen con las normas morales de la cultura peruana. No sé si esto existe. No sé si esto existe realmente, normas morales de la cultura peruana, ¿no? Así formularán razonamientos de acuerdo a los valores de nuestra cultura. No habla de nuestra cultura. Ya, listo. Y letra C, el maestro Joaquín. Considero que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales, ¿no? Así dice, ¿no? A ver, ¿cuál podría ser el razonamiento correcto, ¿no? ¿Cuál podría ser? Joaquín dice, considero que debemos promover que los estudiantes analicen y evalúen las normas y valores morales que ellos usan cuando argumentan sobre qué hacer en situaciones de decisión. Así serán conscientes y críticos en sus razonamientos morales. Excelente, interesante. Muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál podría ser la respuesta correcta? ¿Qué dice Joaquín? A ver, dice promover, dice acá, ¿no? Promover en los estudiantes que analicen y evalúen las normas y valores morales. Eso es importante, ¿no? ¿Para qué? Que lo utilicen cuando argumenten sobre qué hacer en situaciones de decisión, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver qué dicen los maestros, algunos. 7, Joaquín, todos son hinchas de Joaquín. Vamos a ver. ¿Qué cosa es reflexionar? La reflexión ética, en todo caso, tiene que ver con qué, ¿no? Dice, la reflexión o meditación es el proceso que permite pensar detenidamente en algo con la finalidad de sacar conclusiones, pero hay que pensar, meditar. Un argumento es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea, mediante el cual se intenta probar, refutar o incluso justificar una proposición, ¿no? Y la ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. A ver, ¿cuál puede ser la respuesta correcta? ¿No? En base a las tres que hemos visto en la anterior. Pero vamos a quitar la X, porque han estado anotando algunos colegas que quieren jugar acá. A ver. Listo. A ver. La de María, la de Felipe o la de Joaquín. La mayoría decía Joaquín. A ver. La mayoría decía Joaquín. Respuesta Joaquín, la letra C. Correcto, muy bien. Vamos con la siguiente, ¿no? La número 8, ¿no? La número 8. La número 8 dice, los estudiantes han recolectado objetos en desuso para iniciar un proyecto de reciclaje. Los estudiantes que llevaron más objetos consideran que ellos merecen escoger los objetos que más les gusten y la cantidad que deseen para hacer mejor su trabajo, a pesar de que eso genere que otros estudiantes no cuenten con objetos suficientes. Los estudiantes que recolectaron menos objetos consideran que también se esforzaron y merecen tener materiales suficientes para elaborar su trabajo. Acá hay una cuestión de que quién trajo más o quién trajo. Perdón. Entonces, ¿qué más pide? ¿Qué más pide la pregunta? Durante la discusión, Julia, una de las estudiantes que recolectó menos objetos, opinó lo siguiente. O sea, hay dos grupos aquí bien marcados. Aquellos que trajeron mayor cantidad de objetos y otros que trajeron menos cantidad de objetos. ¿Correcto? Correcto. ¿Qué dice Julia? Dice, creo
que los que trajeron más objetos tienen el derecho de escoger más que nosotros. Tendremos que adaptarnos a trabajar con menos materiales. Estamos peleándonos por tonterías. La pregunta es, dice lo siguiente, ¿a cuál, ¿no? Dice aquí, ¿a cuál de los siguientes estilos de comportamiento frente a un conflicto o frente al conflicto, en este caso frente al conflicto, se puede asociar la opinión de Julia? Ella tiene un estilo de comportamiento evasivo, un estilo de comportamiento colaborador o un estilo de comportamiento complaciente, ¿no? Creo que ya la mayoría se ha dado cuenta, no es muy complicado, pero bueno. El estilo de comportamiento es básicamente lo que digamos, cómo se organiza la conducta, qué opiniones tienes, cómo te desenvuelves, cómo te expresas, con qué intención, en función simbólica, instrumental o directa. Se puede hablar tal vez de 5 estilos de comportamiento, ¿no? Habla del estilo competitivo, el estilo complaciente, el estilo evasivo, el estilo comprometedor o el estilo colaborador, ¿no? Colaborador. Perdón, ¿qué pasó acá? Ya, estamos acá, ¿no es cierto? Ya. ¿A cuál estilo se refiere la actitud de la alumna o estudiante Julia? Ya, complaciente, todos están con la C casi, ¿no? Letra C, dice la profesora Antonia. Vamos a ver qué tal nos va esta noche tan hermosa. Correcto, la letra C. Ya. Vamos con la pregunta número 9. ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde al presidente de la República? Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria, iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, adoptar acuerdos para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia. A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? ¿A qué se refiere? ¿Qué atributo tiene el presidente de la República? A ver, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver. ¿Qué dice nuestra explicación? El artículo 118 de la Constitución Política del Perú se refiere básicamente a las atribuciones que tiene el presidente del Perú, presidente de la República del Perú, ¿no? Cumplir la Constitución, representar al Estado dentro y fuera de la República, dirigir la política general de gobierno, velar pues por el orden público, ¿no? También dice convocar elecciones, en el caso dice elección y representantes para el Congreso, así como también para alcaldes y regidores y demás funcionarios, como obviamente señala quién, como señala la ley, ¿no? La ley. Convocar al Congreso a la legislatura extraordinaria y firmar en este caso el decreto de convocatoria. Entonces ya creo que claramente está la respuesta. La respuesta es, bueno, conceder indultos, conferir condecoraciones, autorizar a que un peruano se enliste un ejército extranjero y otras funciones más de gobierno. Respuesta, obviamente, la letra A. La letra A es la respuesta correcta a la pregunta número 9. ¿Correcto? Creo que lo decían en el chat. Sí, correcto. Muy bien. 10. Los estudiantes de primer grado están interesados en construir su árbol genealógico. En este contexto, la docente les pide que recopilen información sobre la vida de un familiar para presentarla oralmente en el aula. Uno de los estudiantes ha empezado a practicar su presentación delante de la docente y dice lo siguiente. Buenos días, compañeros. Bien, mi nombre es Félix. Mi abuelo y mi papá se llaman así también. Mi abuelo es un ganadero reconocido en el Cusco. Él cría animalitos y luego los vende. Él es bien conocido. Mi abuelo tiene muchos animalitos. Tiene bastantes vaquitas. Dice, tiene bastantes vaquitas, tiene bastante ganado en sus tierras. Félix es un nombre que llevo con orgullo porque representa a mi abuelo, quien es un ganadero y tiene muchos animales. Correcto.
Ese es el caso. Dice, a ver, interesado, construir solo genealógico, recopile, ya, listo. La pregunta de los 100 millones, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de los 100 millones, ¿no? Dice ahí, la docente busca ayudar al estudiante a mejorar su expresión oral. Y en este caso, qué sería lo que pide acá, ¿no? ¿Qué aspecto del texto oral debe priorizar para lograr qué cosa? Para lograr su propósito, ¿ya? ¿Qué aspecto requiere ahí? A, la utilización de muletillas. B, el empleo de algunos diminutivos. C, la presencia de información redundante. Entonces, aquí lo importante es saber, digamos, del texto oral, qué cosa debe priorizar, digamos, para que el estudiante pueda mejorar su texto oral. O sea, lo que dijo en su discurso anterior, ¿cómo puede mejorar? O sea, ¿qué es lo que la docente debe priorizar? Que el estudiante utiliza muletillas, que el estudiante emplea algunos diminutivos o la presencia de información redundante en el texto. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que debe, básicamente, lo que se debe trabajar, lo que se debe decir acá? ¿Qué es lo que la docente debe priorizar en esta parte de lo que nosotros trabajamos, nosotros en este caso de priorizar su texto oral? ¿Qué cosa es lo que debe priorizar? A ver, es como dice, vas a retroalimentar, pero ¿de qué? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo primero, lo más grave que tiene el estudiante en su texto oral? Y para que mejore su presentación, ¿en qué debe mejorar? ¿No? ¿En qué debe mejorar? Dice la C, dice María, la B, la A, todos dicen A, B, C, muletillas, redundante, podría ser. Correcto, correcto, dice la B, es una posibilidad. ¿Ya? Ah, perdón. Ya, en el 10. Entonces la respuesta es la letra C. Información redundante. O sea, ¿hay muletillas? Sí. ¿Hay diminutivos? Sí. ¿Hay información redundante? Correcto. Pero ¿qué cosa yo como maestro debo priorizar en la retroalimentación para que el estudiante mejore su texto oral? Recuerden que lo que la docente busca, ¿cuál es su propósito? Mejorar el texto oral. ¿Correcto? Respuesta entonces la letra C, ¿no? La letra C. Correcto. Dice, lee la siguiente situación y responda a las preguntas 11, 12 y 13, ¿no? Muy bien. Dice, el texto dice, o la situación dice lo siguiente. Como parte de la unidad, escribimos ensayos sobre asuntos públicos de nuestra localidad. Los estudiantes de cuarto grado escribirán textos sobre la importancia de promover la educación vial en la comunidad educativa. Correcto, ¿no? Dice entonces, la unidad se titula Escribimos ensayos sobre asuntos públicos de nuestra localidad. Los estudiantes de cuarto grado escribirán textos sobre la importancia de promover la educación vial en la comunidad educativa. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que van a hacer. Van a escribir textos del por qué o a qué se debe que es importante la educación vial en la comunidad educativa. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Luego dice acá, el docente ha pedido sugerencias a algunos colegas sobre las acciones que puede implementar para realizar una evaluación formativa de los estudiantes sobre sus ensayos. A continuación se presentan las sugerencias de 3 docentes. O sea, el docente está en una reunión colegiada, puede ser con el área o colegas similares, y les pide, colegas, yo quisiera unas sugerencias, apoyo, ustedes son mis colegas, ¿no? Ayúdenme. ¿Qué es lo que yo podría hacer? En este caso, lo que yo podría hacer, ¿para qué? Para que yo pueda tal vez, digamos, implementar acciones para evaluar formativamente los ensayos de mis estudiantes. O sea, qué cosa yo debería hacer, qué cosa debería yo seguir, qué cosa debería yo lograr, ¿cierto? ¿Qué podría hacer yo? A ver, sugiéranme, colegas, sugiéranme, ¿no? Acciones que yo puedo implementar para realizar una evaluación formativa a los estudiantes en sus ensayos, ¿no?
Ahora, 3 colegas responden, ¿no? O sea, el maestro Alfonso dice, creo que debes pedir que presenten un avance del ensayo cada semana, luego asignar un puntaje a cada avance para que la nota final se obtenga del promedio de dichos puntajes. Es una posibilidad del maestro Alfonso. La maestra Blanca le dice, comenta a los estudiantes qué habilidades pueden desarrollar al escribir ensayos. Luego explica en qué parte del proceso de escritura harás énfasis para lograr dichas habilidades. Y letra C, Cindy, la maestra Cindy, ¿qué dice? Dice, organiza plenarias para analizar con los estudiantes algunas versiones preliminares de sus ensayos. Luego, al culminar cada plenaria, pregunta qué aspectos creen que van logrando y cuáles podrían mejorar. Interesante. ¿Qué sugerencia yo debería entonces asumir como maestro? ¿Qué sugerencias yo podría, digamos, tomar en cuenta? ¿No? Tomar en cuenta. ¿Qué dicen? A ver, colegas. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué se podría hacer? ¿Qué se podría realizar para decir que estamos trabajando o estamos evaluando los ensayos desde el marco de la evaluación formativa? Cindy, Cindy, Cindy. Todos son hinchas de Cindy. Parece que Cindy es la más cercana, ¿no? A ver, la no, porque es nota, habla de calificación, habla de una evaluación del aprendizaje, evaluación sumativa, ¿no? Blanca, no. Cindy, plenarias que sí que ellos se van a reunir, él se reúne con los estudiantes. ¿Qué aspectos creen que van logrando? Ah, también podría ser, sí, creo que parece que Cindy es la que tiene más razón. A ver, ¿qué docente ofrece una sugerencia más alineada a una evaluación formativa de las producciones escritas? ¿Alfonso, Blanca o Cindy? ¿Qué es un asunto público? Es un hecho, acción o situación que afecta a la convivencia democrática y los derechos de las personas. Puede ser la contaminación ambiental, la contaminación del mar, podría ser otras cosas, las invasiones a áreas arqueológicas, etcétera, etcétera. En el barrio, en la institución educativa, comunidad. El siguiente gráfico nos ayuda a identificar algunos asuntos públicos. Ya, eso lo vamos a hacer con tranquilidad, ¿no? Depende de cómo se maneja. Respuesta, Cindy, la letra C, ¿correcto? El planteamiento de Cindy, entonces, es el más correcto, ¿no? Es el más correcto, correcto. La pregunta número 12 dice, durante el proceso, ¿alguien más está escribiendo en el chat, creo? Sí, la C, correcto. Muy bien, maestro, la C. Ya, listo. Durante el proceso de búsqueda de información para sus ensayos, un grupo de estudiantes comentó al docente que encontraron una página web que les parece útil, pero no saben si es confiable. En este contexto, el docente busca brindar a los estudiantes criterios que los ayuden a determinar si la página web es confiable. Pregunta, ¿cuál de los siguientes criterios no, miren la palabra, no es adecuado para determinar la confiabilidad de una página web? A, fijarse la cantidad de seguidores que tiene la página web. B, tomar en cuenta qué instituciones académicas respaldan la página web. O C, observar si la página web basa su información en revistas científicas actualizadas. Interesante. Los seguidores, qué instituciones académicas respaldan la página web, o en todo caso, dice, si la página web se basa la información en revistas científicas actualizadas, wow, de última moda, de última generación, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué podría ser? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué opinan? Está sencilla, no está muy complicada, ¿no? A ver, la B dice, la B, la C. La profesora Edelvina dice la letra A. A ver. Dice no, ¿ah? Cuidado, dice no. No dice sí, dice no. La profesora Edelvina sí leyó muy bien. La profesora Yonitza, la profesora Isabel, el profesor Manuel dice, ahí se me fue. El profesor Hans, claro. Cuando dice
¿Qué criterio no es adecuado? Dice, no para determinar la confiabilidad. ¿Cómo puedo confiar en una página web? Porque tiene una gran cantidad de seguidores. Eso no es un criterio, ¿no? Por lo general, las mayorías se equivocan. Así que la A no es un criterio. La B, tomar en cuenta qué instituciones académicas respaldan. Eso sí es un criterio. En esa página web, ¿qué instituciones académicas respaldan esa página? C, observar si la página web basa su información en revistas científicas actualizadas, ¿no? Entonces, ahí habría que ver cómo se puede, en todo caso, manejar eso, ¿no? En revistas actualizadas, dice, ¿no? También sí, podría ser, ¿por qué no? Es importante tomar en cuenta eso. A ver qué dicen. Ah, si fuera, dice, esos trabajos sobre fuentes confiables. Claro, claro. El trabajo de fuente lo hace aprende en casa, ¿no? Si fuera sí, la A, la B y la C son correctas, ¿no? Ahora, si fuera la más adecuada entre la B y la C, podría ser la C más que la B, pero sí, sí. La cosa es que haya, en este caso, la pregunta se interesa por el negativo, o sea, ¿qué criterio no es utilizable para esto, ¿no? Correcto, en este caso, la letra A, me parece. Vamos a ver. Respuesta a la A. 13. Uno de los estudiantes, dice, presentó al docente la primera versión de su texto. Así se habla, no se dice borrador, sino primera versión. Uno de los problemas que más me preocupa es el siguiente. La educación vial y por qué debemos respetar la educación vial y las normas de tránsito. Yo me acuerdo que una vez un chofer se pasó la luz roja y casi atropella a una señora. La señora estaba muy nerviosa por todo. Varios nos acercamos a tranquilizarla. Dijo que se llamaba Paula, que tenía 4 hijos, pero que ninguno estaba en su casa y que había ido a la bodega a comprar comida para su gato. Caminamos un poco y la señora dijo que la acompañáramos a su casa que estaba cerca. Yo me ofrecí a hacerlo, al final me dio las gracias. Entonces, acá hay un texto que está presentando un estudiante al maestro, ¿no? Y habla de un problema público, como es el caso de la educación vial, ¿no? Como estamos conversando. Pregunta, ¿cuál de los siguientes problemas de coherencia, presenta el texto del estudiante? A, vacíos de información. C, desvío del propósito comunicativo. O C, repetición innecesaria de algunas ideas. A ver, ¿qué vacíos presenta? Observemos, colegas, con detenimiento, observemos la número 13. A ver, ¿qué tipo de problemas presenta, ¿no? En cuanto a lo que es la coherencia. ¿Cuál es el problema principal de coherencia acá? O todo se entiende muy bien y no hay problema, ¿no? En este texto, a ver. Revisen bien ese texto, a ver qué problema de coherencia aparentemente se presenta, pues, en el texto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Cuál podría ser? A ver, ¿quién ha escrito ahí? La B. La B, dice la profesora Evelina, que ha acertado en varias, la profesora Evelina. María de los Ángeles también la B. Profesora Prudencia la B. Profesor Rubén. Profesora Fanny. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Vacíos de información. ¿Eso se presenta? Por alguna información se entiende, ¿yo? ¿O no se entiende? ¿Hay vacíos? A ver. No, hay una lógica, ¿no? Desde que empezó hasta que terminó, ¿no? Desvío del propósito, a ver, hablo del problema, certificación vial. Acá, ya, excelente. Atropella, excelente. Nombre de la señora, cuántos hijos tiene, no vive en su casa, compra comida para... Ya, ahí se desvió.
Si ustedes se dan cuenta, desde el momento en que dijo que se llamaba Paula hasta el final, se desvía totalmente del tema que el alumno quiere exponer, que el estudiante quiere exponer, que es sobre la falta o el problema que tiene la educación vial y que todos debemos respetar la educación vial, ¿correcto? ¿Cuál de los siguientes problemas de coherencia presenta el texto del estudiante? Sería, hasta ahí un desvío, o sea, está desviado lo que él quiere, que empieza por una cosa y termina en que acompañó a la señora a su casa, ¿no? Cuando eso podría ser una anécdota del tema principal. C. Repetición innecesaria de algunas ideas. ¿Se repiten? Perdón. ¿Qué se repite ahí? A ver. Paula, hijos, no hay casa, gato, comida. El alumno, el estudiante creo trató de hablar del problema y luego trató de dar un ejemplo, pero en el ejemplo se fue mucho a los detalles. Y ahí, como dice, se desvió en el proceso comunicativo. O sea, lo que él quería comunicar como un problema de educación vial terminó en una acción de caridad o de buen estudiante. Llevó a la señora que fue atropellada, se asustó, a su casa. Aparte que tenía tantos hijos, que no había nadie en su casa y que compró comida para su gato, ¿no? La educación vial o educación para la seguridad vial es un proceso donde tú adquieres qué cosa, desarrollas qué cosa, integras qué cosa, un conjunto de competencias y capacidades destinadas a qué, a promover la seguridad general en lo que es el tránsito, tanto de los conductores como de los peatones, ¿no? Mejorar las conductas, interacción entre conductores y peatones, prevenir los accidentes, los siniestros, tratando de minimizar los daños, ¿no? Tanto a las personas, al medio ambiente y tratando de salvar qué cosa, vidas. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas personas manejan bicicleta por la acera o por la vereda. Eso es totalmente prohibido, eso es totalmente una violación a las leyes y una ignorancia de la educación vial. Los vehículos como bicicletas tienen que ir por ciclovías o por la pista. No pueden ir por la vereda o por la acera donde caminamos nosotros. O sea, no debe ser así. Eso está totalmente prohibido y es totalmente ilógico y no debe ser, ¿ya? Entonces, respuesta, parece que es la B, ahí está educación vial, lo que tenemos que aprender a hacer con nuestros estudiantes, ¿correcto? Respuesta B de beso. 14. Durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes en equipos están investigando acerca de la sociedad medieval, la sociedad de la Edad Media, ¿no? Uno de los equipos comenta al docente que consideran que la Edad Media es una época oscura, caracterizada por el estancamiento cultural. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que uno de los equipos que está trabajando el tema de la Edad Media dice, profesor, lo que pasa es que la Edad Media es una época oscura, una época en tinieblas, tenebrosa, y ahí la cultura se estancó, la cultura no avanzó, ¿no? Los 1000 años de oscurantismo, como dicen algunos por ahí. Frente a ello, ¿cuál de las siguientes, no se olviden en esta parte, ¿no es cierto? Acá, ¿no? ¿Cuál es el pretexto? Dice acá, comenta el docente, acá está, ¿no? Consideran que la Edad Media es una época oscura, caracterizada, dice, por el estancamiento cultural. O sea, el profesor de sociales o de personal social de primaria se da cuenta, pues, que esto no es correcto, pero tampoco le puede decir directamente, en el enfoque formativo, en el enfoque por competencias, ¿sabes qué? Estás mal lo que tú dices, rehaz tu planteamiento. Lo que tiene que hacer alguna actividad para que el alumno mismo, acompañado por el docente, se dé cuenta que su razonamiento no es tan correcto como piensa. Frente a ello, dice, ¿cuál de las siguientes actividades pedagógicas del docente es pertinente, ¿no? La palabra de los 100 millones, ¿para qué? Para ayudar, dice, para ayudar a que este equipo reflexione sobre su afirmación. O sea, el docente tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Ayudar a que este equipo reflexione sobre su afirmación. ¿Cuál es su afirmación? Profesor, la Edad Media es una época oscura caracterizada por el estancamiento cultural. Sabiendo el maestro que no es así, él debe generar una actividad para que el equipo reflexione a sí mismo, o sea, generar un conflicto, conflicto cognitivo, para que el estudiante agarre y reflexione sobre qué, sobre esa afirmación que hizo. ¿Cuál sería la actividad más pertinente? Dice,
Primero, pedir a los estudiantes que expliquen la importancia de las universidades como instituciones que contribuyen en el desarrollo del conocimiento. Luego solicitarles que recaben información acerca del origen histórico de las universidades. Interesante, muy, muy interesante. Luego solicitarles que recaben, dice, por último, pedirles que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de las universidades, ¿no? Dice, de las universidades en la Edad Media? Ya, o sea, en la primera dice, ya, ustedes van a explicar, estudiantes, al grupo, ¿no? Expliquen la importancia de las universidades, ¿ya? Como instituciones que contribuyen en el desarrollo del conocimiento. Entonces, acá en la actualidad, acá tienes que actuar, tienes que tocar el tema en base a qué, en base a lo que es ahora, acá, ¿no es cierto? Entonces, el profesor, ¿qué le está pidiendo al grupo? A ver, muchachos, explícame la importancia de las universidades como instituciones que contribuyen al desarrollo del conocimiento. O sea, ahora y antes, la universidad, ¿qué tanto contribuye a que se genere el conocimiento? La universidad, sí, la universidad saca los mejores profesionales, que por aquí, que somos de una raza distinta, o sea, algo dirán ellos, algo dirán. Luego dice, muchachos, ustedes van a recabar, van a buscar información acerca de qué. Quiero que me busquen información acerca del origen histórico de las universidades. O sea, cuándo se originaron, dónde se originaron y todo lo demás. Y por último, van a ustedes a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el papel de las universidades en la Edad Media? Listo. Esa es una posibilidad, una actividad pedagógica que el docente pueda hacer para que el alumno reflexione sobre esa afirmación, que la Edad Media fue una época de oscurantismo cultural. B. Pedir al estudiante que recabe información acerca de las tradiciones religiosas más importantes de Europa en la Edad Media. Ya. Luego solicitarles que describan las actuales... Ya. O sea, acá hay una comparación. Vas a describir los ritos actuales religiosos y vas a buscar información sobre las tradiciones religiosas más importantes de historia de Europa, pero en la llamada Edad Media. O sea, cómo eran las tradiciones religiosas medievales y los actuales ritos religiosos. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, no. Dice, busca información de uno y de otro. Y luego le vas a pedir que respondan la siguiente pregunta. ¿En qué han cambiado los rituales religiosos de la actualidad respecto a rituales religiosos medievales o rituales medievales? O sea, ¿qué tanto ha cambiado en fondo y forma las ceremonias religiosas medievales con las ceremonias religiosas o rituales religiosos modernos o actuales? ¿Ya? En la C dice, primero, pedir a los estudiantes que recaben información acerca de cómo explicaban el origen de las enfermedades. Acá hay un tema, origen de enfermedades en la Edad Media. Luego solicitarles que comparen los postulados de las teorías medievales con los postulados de la medicina contemporánea. Por último, pedirles que respondan a la siguiente pregunta. Pregunta. ¿Cuál de ambas teorías es más efectiva para tratar las enfermedades? O sea, las teorías de la medicina de la Edad Media o las teorías de la medicina contemporánea. ¿No? Creo que la respuesta es obvia en la letra C, ¿no? ¿Cuál va a ser la respuesta del estudiante? Ya, o sea, la C sería la última que debería marcar. En fin, la marco porque ya no quiero ingresar, ya no quiero nombrarme. Entre la A y la B, sí podría estar la respuesta correcta, como están escribiendo varios a nivel del chat, ¿no es cierto? Ya. A ver, entonces, ¿cuál me decido? ¿Me decido por la A o me decido por la B? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál podría ser, en todo caso, la respuesta que ustedes consideren, pues, correcta, ¿no? A ver, ¿qué dicen? A ver, están escribiendo varios por el chat, como 15, la A. Claro, si ustedes se dan cuenta, que cuando el alumno va a responder algo que es obvio, ¿no? O sea, la universidad, ¿hasta qué punto contribuye al conocimiento? Porque muchos chicos saben que los chicos de quinto van a universidades particulares, nacionales, etcétera, van ahí, ¿no?
Entonces, averigüe, ¿cuál es el origen de la universidad? Y buscan investigar la universidad, profesor, aunque a usted sabe lo que averigüé, que las universidades se van a originar en la Edad Media. Las universidades más antiguas del mundo son las universidades de Salerno y Bolonia en la península itálica o península italiana. Bajo el auspicio del papado van a salir las primeras universidades, luego viene París y otras más. Ya. Entonces, joven, en la Edad Media, ¿cuál habrá sido el papel de las universidades? Profesor, si ahorita son origen del conocimiento, desarrollan el conocimiento, en la Edad Media también desarrollan el conocimiento. Ese es el papel de las universidades. ¿Correcto? Entonces, perdón, me fui, estamos acá, retrocedía. La B dice, ¿no? La religión. Ahí vas a encontrar que poco ha cambiado. Y eso no le daría mucha validez como argumento al docente para que el alumno considere que la cultura no es tan estancada en la Edad Media como afirmaba al principio el grupo que dio esa afirmación. Entonces, la respuesta, profesora Janet, ¿correcto? Sería pues la letra A, ¿no? A ver, ahí está, algunas imágenes típicas de la Edad Media. Ahí están cómo eran los colegios de la Edad Media. Es prácticamente idéntico la educación a como era pues en nuestra época en el colegio, ¿no? De nosotros, por lo menos la mía, ¿no? Pues soy más antiguo que ustedes. Yo estoy casi a un pie de la tumba, ¿ya? Y el último están las famosas enfermedades. Respuesta, la letra A. 15, ya llegamos al final. En la sesión anterior, los estudiantes han utilizado diversas fuentes para explicar las causas de la expansión territorial de la República Romana. Interesante. Entonces, ya, dice, en esta sesión, el docente les presenta el siguiente problema. O sea, han estudiado la Roma republicana, dice que trata con fuente de explicar cómo es que creció, cómo aumentó el territorio de Roma en la época republicana. Entonces, el docente les presenta el siguiente problema. A ver, ¿por qué la República Romana experimentó un notable o un crecimiento demográfico durante este periodo? Aquí llamamos crecimiento demográfico, perdón. Recuerden, obviamente, que uno no puede dar una respuesta si no comprende la pregunta. Aquí llamamos crecimiento demográfico. A ver, ¿alguien por el chat que quiere intervenir? Aquí llamamos crecimiento demográfico. Población profesor Manuel, correcto. Crecimiento de la población, ¿no? Crecimiento de la población, perfecto. Crecimiento de la población para ser más exacto. Ya, entonces dice, ¿por qué la República Romana? Entonces, habría que ver las posibilidades. Entonces, en este caso, perdón, un ratito. Aquí he abierto mi cuadro de diálogo. Y ahora sí. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, aquí. A continuación, pide a los estudiantes que elaboren hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una respuesta tentativa ante un posible problema, ¿no? Sobre las causas que explican el crecimiento demográfico de la República Romana. O sea, ¿por qué la población romana crece durante la República Romana? Porque hay un crecimiento demográfico. Dice la pregunta, ¿cuál de las siguientes propuestas de los estudiantes evidencia la elaboración de una hipótesis en relación con el problema planteado por el docente? ¿Y cuál es el problema planteado por el docente? ¿Se acuerdan? Claro, el problema planteado por el docente es que el alumno debe elaborar hipótesis ¿sobre qué? Sobre las causas que explican el crecimiento demográfico de la Roma republicana o de la República Romana. Correcto, eso debe buscar. La estudiante Inés. Muchos territorios se anexaron a la República Romana debido a sus conquistas militares. Ello implicó que las poblaciones conquistadas pasaron a formar parte de sus dominios. Por eso, yo considero que el crecimiento demográfico fue consecuencia de esas conquistas. B. Margarita. Son diversas las fuentes históricas que confirman el crecimiento demográfico de la República Romana.
yo encontré información sobre los últimos censos realizados en la República Romana y según ellos, el número de los ciudadanos fue aumentando. ¿Ya? Santiago, el estudiante Santiago, según un especialista en historia, el crecimiento demográfico de la República Romana generó la expansión territorial de las ciudades y la creación de otras nuevas. Por eso, el estilo arquitectónico de Roma se expandió por varias partes de Europa. Muy bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes? Ahí está el Imperio Romano y una gran parte de la República Romana. Correcto, parece, ¿no? Parece, como dicen los maestros, que la respuesta es la que han escrito en el chat. En la C, prácticamente no está tocando una hipótesis, solamente está hablando de la arquitectura de Roma. En la B, Margarita solamente está corroborando en los últimos censos que encontró en la República Romana que los ciudadanos o la población va aumentando, pero no te da una hipótesis del por qué. Yo quiero saber por qué cuando Roma conquistaba crecía de población. Y por simple lógica, la respuesta de Inés es la más adecuada, ¿no? Es la más adecuada. Si no me equivoco. Sí, respuesta, la letra A. Y al fin, llegamos a la pregunta número 16. Durante una sesión de aprendizaje, el docente pregunta a los estudiantes qué danzas les gustaría aprender. A lo que Fernanda, o la estudiante Fernanda, levantando la mano responde: profesor, yo quiero aprender negroide, porque a mí me gusta mucho la canción Saca las manos, que canta Eva y John, y me encantan esas faldas largas que usan las chicas, esas que llegan casi hasta los tobillos. Por favor, profesor, enséñenos a bailar eso. O sea, el profesor de arte y cultura hace una pregunta, me parece, o de primaria, hace una pregunta, o de inicial, ¿qué danza le gustaría aprender? Yo les voy a enseñar, dice, ¿no? Y Fernanda quiere aprender negroide, ¿no? Le gusta, ¿por qué? Porque le gusta la canción Saca las manos de Eva y John, y le encantaría también usar esas faldas largas que usan las chicas, esas que llegan casi hasta los tobillos. Por favor, profesor, enséñenos a bailar eso. Es el pedido de la alumna, del estudiante, perdón, Fernanda. Dice, después de agradecerle por su participación, no olviden de eso. Cada vez que un alumno interviene hay que agradecerle, ¿no? Darle cierto grado de razón y gracias por su intervención, porque esa intervención me va a permitir a mí, ¿qué cosa? Encontrar elementos para yo tomar ciertas actividades pedagógicas pertinentes, en cualquier aspecto. La pregunta es, ¿en qué aspecto debe centrarse la retroalimentación a Fernanda? O sea, ¿en qué aspecto el profesor debe retroalimentar a Fernanda? A, en que Eva y John no es la intérprete de la canción Saca las manos, o sea, corregir el profesor al estudiante. B, en que el verdadero nombre de la danza no es negroide, sino festejo. C, en que la danza no se baila con faldas largas, sino solamente con faldas muy cortas. Ya, o sea, ¿en cuál de esas, digamos, en cuál de esas tres, digamos, en cuál de esos tres aspectos el profesor debe centrar su actividad? ¿En qué cosa debe corregir? ¿En qué aspecto debe centrarse la actividad, ¿no?, de retroalimentación que va a hacer el profesor a lo que dijo Fernanda en cuanto a bailar negroide? Porque Eva y John canta la canción Saca las manos, porque quiero bailar con esas faldas largas del negroide. O sea, ¿en cuál yo debería priorizar mi retroalimentación? Porque ustedes recuerden que la evaluación formativa tiene como esencia, ¿qué cosa? La retroalimentación. Con esa retroalimentación se logra, ¿qué cosa? La evaluación formativa, y el alumno puede recapacitar y darse cuenta a sí mismo que las cosas, digamos, no son como él piensa, sino pueden ser mucho mejor. No que esté equivocado, sino que puede mejorar su razonamiento. Eva y John, ¿no? Es una de las cantantes, ¿no? De Saca las manos. El negroide, o el festejo, se baila pues con faldas cortas, no con faldas largas como pensaba nuestra amiga Fernanda. El festejo es una danza representativa del negro criollo en la costa peruana. Los instrumentos musicales para esta danza debieron ser originalmente tambores de cuero. O sea, habla de la versión original. Tambores de cuero
en el que luego se reemplazaron con el cajón y la maraca, con la quijada de burro, agregándole guitarra acústica y canto. Tradicionalmente el festejo se practica en las regiones de Lima e Ica. Es Lima y al sur de Lima, que es la región Ica, ¿no? Cañete, Chincha, ¿no? El Carmen, esa parte. El negroide, en cambio, es una danza originaria de la costa central del Perú, creada por esclavos en el siglo XVII. Por esa razón, las canciones hablan de su sufrimiento y penas. También por eso tiene un ritmo festivo, ¿no? A ver, ¿qué dicen los colegas? Dice la B dice el profesor Manuel, correcto. Muy bien, excelente, muy bien, ¿no? Excelente. La B. Claro. ¿Por qué? Porque la corrección puede ser correcta, ¿no? Puede ser correcta en las tres. O sea, en las tres tal vez la señorita Fernanda se ha equivocado, ¿no? Eva Young capaz no es intérprete, es otra. La danza se baila con faldas largas, no, sino faldas cortas. Pero una corrección importante es el nombre, que la danza no se llama danza negroide, la danza se llama danza festejo, ¿no? De las cuales las faldas son cortas y Eva Young, si bien no es la original cantante de esa canción, es una de las que interpreta esa canción, ¿no? O sea, sí, ella sí interpreta la canción, ¿cierto? Respuesta, la letra B de bueno, ¿no? B de bueno. Correcto. Entonces, estimados maestros, son 16 preguntas que hemos trabajado. Una primera parte de la teoría, hemos visto un poco el nivel, los ciclos, ¿no? Digamos, las áreas curriculares, el plan de estudios de inicial, primaria y secundaria. En esta parte de conocimientos pedagógicos generales, hay preguntas que son transversales y pueden ser de cualquier grado y de cualquier especialidad. En la parte de conocimiento pedagógico no te va a preguntar el ministerio qué es lo que sabes de tu área, sino sabiendo lo poco, mucho que sabes de tu área, cómo desarrollas cierta problemática pedagógica, cierto caso pedagógico, cómo mejoras, cómo actuarías en este caso, cómo actuarías en el otro caso. ¿Cuál es la respuesta pertinente ante este caso? Y tienes que saber muy bien que olvídate de sancionar al estudiante, olvídate de enviarlo a la dirección, olvídate de llamar a la comisaría para que haga charlas, olvídate de expulsarlo del colegio y ponerle buena nota de conducta para que en otro colegio lo ayuden, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a veces las preguntas, las casuísticas son muy variadas, pero tenemos que estar leyendo, entender. Por eso es que, paralelo a esto, se desarrolla también un compresor lector, para que tú puedas entender la pregunta. Si no entiendes la pregunta, jamás vas a encontrar la respuesta. ¿Correcto? Bueno, colegas, muy buenas noches. Ha sido una jornada un poco larga. Sigan trabajando su evaluación diagnóstica en el colegio, su caracterización del estudiante. Vayan leyendo la experiencia de aprendizaje. Vamos revisando SIAGIE como insumo para elaborar una excelente evaluación diagnóstica. Vamos recogiendo la carpeta de recuperación. Vamos volviendo a revisar el portafolio y seguimos capacitándonos, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque queremos nombrarnos para cierta estabilidad personal, familiar y sobre todo profesional. ¿Ya? Muy buenas noches, colegas, ¿no? Que tengan una excelente noche y cuídense mucho. ¿Ya? Cuídense mucho. Gracias, buenas noches. Un saludo a la distancia.